tardes a todos, a todas, que Dios me les bendiga. Qué bendición poder compartir con ustedes, sí, en medio de los tiempos. Este, yo pensaba, bueno, me toca la palabra, tiene que ser una palabra de aliento, en medio de una palabra de aliento que venga de Dios, no mía, en medio de los tiempos que nosotros estamos pasando. Y lo primero que me traía a la mente el Señor es que cuando yo estoy en un país que en este momento está de luto, donde ignoramos totalmente cuántas personas han muerto en nuestra nación, este, producto de este terremoto. Este, es tremendo como Dios puede escogernos para dar una palabra de fe estando nosotros en luto. Y solo se logra con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo une las tareas y obra del Espíritu Santo. Isaías 61, que Él convierte nuestro luto en gozo, ¿sí? Nuestro luto en gozo, nuestra tristeza en alegría. Y de verdad, cuando Dios me hablaba, yo le decía, este, de hecho, hoy no fui a la oficina, al templo, porque quise quedarme, bueno, Señor, ¿qué quieres hablarnos? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres que hablemos? Y así sencillo, me puso dos letras, una F y una E en mi mente, fe. Y sí, y entender que la fe no es un estado emocional, la fe no es un estado condicionado a las circunstancias que nos rodea. Repito, la fe no es un estado de ánimo condicionado a las circunstancias que nos rodea. La fe no es pensar positivo. La fe no es decir que la oración tiene poder, porque una oración puede ser muy poderosa desde el punto de vista de la persona, el ímpetu que ponga una persona, pero la oración puede que no esté dirigida bajo la voluntad de Dios. ¿Okay? Y yendo a KF, por ejemplo, desde mi infancia, creo que la primera vez que escuché de un terremoto y muertes y todo, era muy niño, y en aquel tiempo eh, no recuerdo si fue el terremoto de Caracas, no recuerdo si fue un terremoto en Guatemala, no sé, no recuerdo. Lo que sí sé es que cuando escuchaba información, después de 20 días rescatan a una persona que estaba bajo los escombros, después de 30 días. Y hoy, por ejemplo, me levanté con gozo, con satisfacción. ¿Por qué? Porque todavía hoy en la mañana, de madrugada, estaban sacando personas vivas. Y después de todos estos días. Y esa ha sido la oración que más he tenido en cuenta. Señor, que se aceleren, que lleve a los rescatistas y con las herramientas y maquinarias necesarias para aquellos lugares donde hay personas vivas, ¿sí? Donde hay personas vivas. Y trato y me he puesto en el lugar de las personas, por ejemplo, cuando uno es hombre, ¿sí? La mujer es más, ya lo voy a explicar. Cuando uno es hombre, nos cuesta estar en un lugar paralizado, no se mueva, tranquilo y todo lo demás. De hecho, aquí en Venezuela he escuchado a muchas mujeres que dicen que los hombres al final ante el dolor somos cobardes, hombres, sexo masculino. Que Dios le dio a la mujer a que fueran las mujeres las que dieran a luz o parieran, no sé si el término. Casi no se escucha la persona que está hablando. Puede subir un poquito mejor. Ok, así, ¿sí escucha? Sí, ahora sí. Ok, entonces, este, aquí en Venezuela se dice que Dios le dio a la mujer el dar a luz porque ellas aguantan ese dolor, que los hombres no. Y realmente, por lo menos, cuando un hombre tiene que estar en un lugar quieto, paralizado, sin moverse, nos cuesta, pues, porque no estamos acostumbrados a eso. Tenemos que estar en completo movimiento, en
constante movimiento y analizaba y pensaba en las personas que están bajo los escombros en estos momentos, que están vivas. Y esas personas allí, quedarse quietas, no desesperarse, no angustiarse, porque tienen escombros encima y no pueden quitarlos. Así son a veces problemas. Hay personas que tienen derrumbes en su vida, que tienen escombros emocionales, que tienen situaciones difíciles. Cada uno de nosotros en este momento está viviendo el estar bajo el peso de algo que le está afectando, alguna situación. En unos puede ser que necesita $100 para completar 2,000 para cancelar una deuda. Y esos $100 son algo muy difícil de conseguir. Y eso es algo grande para esa persona. Y eso le está asfixiando, le agota. Otros tal vez necesitan comida u otros necesitan el viajar a visitar a un familiar enfermo, X. Lo cierto es que Dios nos da medidas de fe, pero meditaba y es la fe de un hijo. Y si quieren ponerle un título, colóquele la fe de un hijo. ¿Cómo es la fe que nosotros debemos tener? Partiendo de Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Potestad, autoridad, la libertad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, esa fe como hijo debemos buscar desarrollarla. Me sorprendí cuando escuchaba a la hermana Walquiria que este tiempo va a ser enfatizado sobre la gracia. ¿Ok? Y inmediatamente me pregunté, ¿qué es primero, la gracia o la fe? Entonces, para vivir bajo esta gracia divina necesitamos fe. La fe sin obra es muerta. Y cuando llevamos o ejercitamos nuestra fe y la traducimos en la aplicación de la gracia, cuando obramos, cuando nos portamos y nos comportamos como personas que estamos bajo esa gracia divina como hijos de Dios. La palabra hijo representa autoridad y poder, pero voy a tratar o creo que Dios me dio un enfoque para ayudarnos a acercarnos más a Dios en eso. Pero antes de eso, voy a leer los primeros versículos que Dios me dio. 1 Corintios 1:20, perdón, 2 Corintios 1:20, perdonen, 2 Corintios 1:20, dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Recuerdo un himno viejo que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Grandes, fieles son las promesas que Jesús ha dado. Y es importantísimo que nuestra fe está fundamentada o está basada en las promesas que Dios ha hecho. Las promesas que Dios ha hecho son a través de palabras. ¿Ok? Las promesas que Dios ha hecho nos las da a conocer a través de su palabra. Las promesas no las da Dios a través de situaciones o circunstancias emocionales. Por tanto, no debemos de vivir por emoción. No debemos de vivir por situaciones o condiciones. ¿Por qué? Porque debemos de vivir por fe. Y esa fe está basada en su palabra. La fe de un hijo es en base a las promesas de Dios. Y, por ejemplo, cuando nosotros enfocamos, ¿qué es una promesa? El hijo que estudia y sale bien, un hijo disciplinado, el papá lo observa y le dice, o la mamá, te prometo que cuando termines este año escolar o que usted gradúe, te voy a regalar tal cosa, X o Y. Eso es una promesa. Es una promesa que nace en una conversación íntima entre un padre y un hijo. ¿Okay? Pero para tener una conversación así, tenemos que desarrollar la relación de padre e hijo.
En 2 Corintios 5:7 dice que vivimos por fe, no por vista. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Vivimos por fe, no por vista. Entonces, cuando hablamos de que vivimos por fe y no por vista, ¿qué entra a través o qué alimenta la vista? La vista alimenta el, nos hace sensible o nos desvía. De hecho, en 2 Corintios 11:3 dice, me temo que así como la serpiente engañó a Eva a través de la vista, vuestros sentidos hay de alguna forma extraviados. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por la vista o queremos vivir el cristianismo por vista, por ejemplo, el pastor que va a una iglesia grande con una pantalla inmensa detrás del altar dice, yo quiero una pantalla así en mi templo. Entonces se está dejando llevar por vista. Es diferente a que Dios diga, hijo, yo te voy a dar una pantalla así. Hijo, yo te voy a dar un templo como este. ¿Okay? Entonces, un gran enemigo de la fe en nuestra relación con Dios como hijos es la emoción. La emoción que nace de lo que vemos. El pastor que tiene un carro o el hombre de Dios o la esposa de un pastor o la pastora o la persona que está en el staff de CAF ve un carro nuevo y por supuesto quiere ese carro nuevo. Todos queremos un carro del año. Todos queremos el carro 2027. ¿Sí? Pero tenemos que conformarnos con el Chevrolet de 1960. Entonces nos dejamos llevar por los ojos de lo que queremos nuevo y andamos por vista, no por fe. Y es esencial e importante el nosotros estar claros qué es andar por fe y qué es andar por vista. Cuando andamos por vista, hablamos por emoción, damos palabras emocionales. Por ejemplo, cuando se está en una congregación predicando, en un cierta, he tenido mucha experiencia de estar en templos predicando, donde veo personas llorar. La primera vez que prediqué, siendo muy joven, que observé personas con más tiempo en el Evangelio llorando, yo me sorprendo y en mi mente le digo, Señor, wow. Y Dios me dice, no le mires las lágrimas, sigue hablando, escúchame. Escúchame para que repitas lo que yo quiero hablar a esta iglesia a través de ti. ¿Sí? Y eso permitió que yo lograra terminar la prédica sin perder el norte de Dios, sin perder lo que Dios quería hacer en esa iglesia. En muchas ocasiones observamos reacciones de las personas, nos emocionamos y nos desconectamos con Dios. Debemos tener mucho cuidado que nuestro estado de ánimo, nuestro aliento, motivación, no sea a través de lo que ven nuestros ojos, sino que no perdamos de, de vista lo que nos alimenta la convicción, la fe, que es la palabra del Señor. Y el mejor ejemplo para esto lo tenemos en el Señor Jesucristo. Sí, muchas veces tomamos versículos de que todas las promesas de Dios son en el 100, en el amén. Yo voy a creerle a Dios y yo le voy a pedir esto a Dios y seguro que lo voy a recibir porque Él lo prometió, yo se lo pido y tal, qué sé yo. Y por ello hay muchos cristianos frustrados, cristianos y cristianas frustrados, porque creyeron que tuvieron fe, pidieron algo con fe y no lo recibieron. ¿Ok? Porque la fe basada en lo que se ve. Y lo que se ve produce muchísimas emociones. Repito, lo que se ve produce muchísimas emociones. Lo que se ve transforma estados de ánimo. ¿Sí? Pero cuando andamos por fe, basada en las promesas de Dios, esas promesas que Dios nos da en ese momento, que son sí en Él y en Él amén, esas son la fe, esa es la fe que nos permite mirar
lo que realmente Dios quiere hacer. ¿Okay? Entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 19, el Señor Jesús nos enseña cómo llevar esa fe por convicción y no por vista. En el verso 19, entonces Jesús afirmó, declaró, estableció, dijo, habló como quien tiene autoridad y no como los escribas, los religiosos, los fariseos. Dijo, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. En otra parte, no voy a citar la referencia bíblica porque por faltó el tiempo. En otra parte dice que Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me habló, eso es lo que hablo. La fe de un hijo como Jesús nos lleva a vivir acorde a lo que el Padre enseña. ¿Sí? El Padre enseña, el Padre habla y el Padre le transmite al Hijo la vida que está en Dios. ¿Ok? Y podemos entender que el Hijo no hacía las cosas por sus propias cuentas, sino que había una dependencia. Para para andar por fe y no por vista, necesitamos desarrollar dependencia. Repítase en la mente y el corazón, dependencia, dependencia. Una dependencia que se logra cuando desarrollamos el hacer las cosas, no por nuestra propia cuenta, sino por lo que el Padre nos dice. Por ello es que en Proverbios 3:5 dice que no seamos sabios en nuestra propia prudencia, ¿eh? Porque eso hace cuando somos o nos dejamos llevar por nuestra propia prudencia, nos convertimos como personas inseguras, como las olas del mar que van y vienen. Primero, la dependencia hace que hagamos las cosas según Dios y no nosotros. No hacer las cosas por nuestras propias cuentas. Ah, cuando andamos por fe, hablamos, reducimos las expresiones emocionales de nuestras vidas. Hablamos menos, pero acertamos más. Hablamos menos, pero acertamos más. En las muchas palabras nunca falta el pecado. Y repito, cuando nuestra fe está fundamentada en las promesas de Dios, hablamos menos, pero acertamos más. Porque, ¿qué es hablar menos? Se los voy a compartir de esta manera. Quiero ser limpio. Levántate, toma tu lecho y anda. Vayan y preséntense al sacerdote. Hablar menos nos permite ver más. Muchas veces queremos mover las emociones de las personas. Mi papel, mi trabajo en este momento no es levantar las emociones de ustedes, sino el levantar la fe, levantar el ánimo, porque eso es lo importante y eso es lo que necesitamos todos los días de nuestras vidas. Levantar el ánimo para que por gracia pasemos estas 24 horas de oración sin carga, disfrutando de que Dios va a responder, de que Dios va a obrar, de que Dios lo va a hacer. El Señor Jesús nos da el ejemplo. No hace las cosas por su propia cuenta. Recordemos, no hace las cosas por su propia cuenta. Voy a poner CAF es motivación para nosotros. Cuando Dios a la hermana Walquiria y a todo el staff les está dando la bendición de adquirir locales, de la sede nueva el año pasado, sí. Pero eso es Dios con CAF. Dentro de nosotros hay iglesias que no tienen local propio, que están arrendados o alquilados, como decimos aquí en Venezuela. Y Dios no me manda a tener la fe que tiene la hermana Walquiria, sino que Dios me manda a tener la fe que me lleva a tener una confianza en Él para que Dios haga
a través de mi vida lo que Él tiene en su voluntad para con nosotros aquí en San Cristóbal, Venezuela. ¿Sí? Entendiendo, por supuesto, nosotros estamos en un local propio, no estamos arrendados. ¿Sí? Y porque Dios hace las cosas como Él quiere. Cuando nosotros le permitimos hacer las cosas a Dios como Él quiere, hablamos menos, pero vemos más en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, el versículo 19 dice, sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo. No hacer las cosas por nuestra propia cuenta, sino dependiendo de Dios. Y segundo, hacer lo que el Padre hace. Cuando los apóstoles o discípulos vienen de regreso en Lucas 10, ellos vienen contentos porque los demonios se sujetaban, Dios sanaba a las personas y venían muy contentos. Y Jesús le dice, no se alegren de que los demonios se sujetan, que sanan enfermos. Alégrense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Sí, Pablo lo decía de otra manera, que él no quería ganar a muchos y él perder la salvación. Sí, importantísimo. Hoy escuchaba una prédica donde el predicador decía que los números no son los que mantienen nuestra fe viva. Lo que mantiene, y cuando hablaba de números, hablaba de los resultados, los logros que hemos tenido. Que lo que mantiene nuestra fe viva es buscar a Dios cada día de nuestras vidas, como lo dice la palabra. Buscar a Dios en la forma como Dios o según las estrategias que Dios nos guía a tener, como 24 horas de oración. ¿Sí? 24 horas de oración. Por ejemplo, y imitar la fe de los demás. Nosotros dependemos de Dios, pero a la vez observamos a Dios, mantenemos nuestra mirada arriba en los cielos, como dice Colosenses capítulo 3, mantener los ojos en las cosas de arriba para ver qué el Padre está haciendo. Jesucristo lo enseñó de muchas maneras. Otra manera como Jesús enseñó que estuviéramos pendientes de cómo se mueven las cosas en el cielo. En el Padre Nuestro, cuando dice en Mateo 6, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La forma como te estás moviendo en el cielo, muévete en la tierra. ¿Sí? La forma como estás obrando. Yendo nuevamente al ejemplo que les ponía al principio de personas que están bajo escombros allá en el estado de La Guaira o en otras zonas del país donde se dieron derrumbe. Si una persona está viva en este momento bajo escombros, es voluntad de Dios que esté viva. Y si está viva, Dios, yendo a mi mente más allá, Dios la tiene viva para darle una oportunidad para que esa persona se ponga a cuenta con Él o esas personas se pongan a cuenta con Él y esas personas que están vivas, ¿a quienes Dios quiere que rescaten? ¿A quienes Dios quiere sacarlos de allí vivos? Bueno, eso se entiende cuando uno le dice a Dios, Señor, revélame tu voluntad, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y por ello oramos, Señor, a que esas personas que aún viven, que están bajo los escombros, bajo miles de, de kilogramos de concreto armado, sean encontradas. Es entender que Dios tiene su voluntad y Dios está trabajando. Y vamos a llevarlo a un universo o a una muestra más cerrada. En cada uno de nosotros, Dios está trabajando. Muchas veces nosotros dejamos de recibir bendiciones de Dios, mucho más abundantes de las que pedimos o entendemos, porque estamos aferrados y encerrados en lo que queremos. Y resulta y pasa que lo que Dios tiene para nosotros es más grande que lo que nosotros queremos. Lo que Dios tiene para nosotros es más grande, lo que todos nosotros queremos, lo que Dios tiene mucho más abundante y mucho más grande para su gloria y su honra. Siempre Dios nos va a sorprender.
Siempre Dios va a ir más allá, por encima de todo, en el nombre del Señor Jesús. Pero debemos de ver en qué Dios está trabajando, qué Dios está haciendo. Nosotros, por ejemplo, 24 horas de oración, vamos a estar enterrados como semillas. Nuestras oraciones son semillas que están cayendo en territorio celestial. Pero el único que sabe cómo cada oración está germinando es Dios. El único que ve la semilla que está cayendo a tierra y está muriendo es Dios. Pero debemos estar convencidos que la semilla está germinando. Seguros de que la semilla está germinando. Porque si clamamos, Él nos responde. Dios escucha la oración de su pueblo en el nombre de Jesús. Y cuando voy al versículo 20, dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Un hijo que ora dependiendo del Padre, un hijo que ora queriendo la revelación del Padre, es un hijo que recibe del Padre lo que el Padre está haciendo por amor. Dios nos muestra porque nos ama lo que Él está haciendo. Dios nos muestra, por ejemplo, bueno sería que en toda situación, desastre natural que hay en el mundo, no haya muertes. Pero el Padre es el que en su voluntad permite todas las cosas. Y cuando Él nos revela de que todo es para bien, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Él nos lo revela porque Él nos ama. Y entendiéndose que no estoy hablándole desde un dolor, por supuesto, y obviamente sí, en, en un luto, en tiempos de tristeza, tiempos que hemos pasado de ver a la gente sufrir. Gracias a Dios, bueno, tenemos presencia allá en Caracas con pastores del ministerio, pero siempre entendiendo que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y que pudiésemos ayudar, que Dios nos muestra, que pudiésemos o quisiésemos ayudar a muchísimas personas, pero en los tiempos de Elías, una viuda fue atendida. En los tiempos de Jesús, aunque sanó a muchos enfermos, a mucha gente, hay personas específicas a las que él sanó. Bartimeo, los 10 leprosos, aunque sanó a muchísimos enfermos. Y todo lo que Dios hizo, por supuesto, no hubiera espacio aquí en la tierra para guardar todos esos libros que tuviesen el registro de lo que el Señor Jesucristo hizo. Depender de Dios, desear su voluntad y aceptar su amor. Hermanas, hermana Valquiria, staff, equipo, pastoras, pastores, cuando Dios nos muestra algo, no nos lo muestra para nosotros impresionar a la gente. El primer impresionado, o los primeros impresionados, cuando Dios nos muestra algo, debemos de ser nosotros. ¿Qué nos impresiona? Wow, Dios me lo mostró porque me ama. Dios me lo mostró porque me ama. El Padre le muestra al Hijo las cosas porque lo ama. Y ese amor debe de quebrantar nuestro corazón. Ese amor nos arrastra hacia Él. Cualquier papá, cualquier mamá que le habla a un hijo rebelde o no rebelde, o a un hijo obediente, le habla por amor, no le habla por imposición ni ser famoso. Tengo 2 hijos casados, por tanto, tengo 4 hijos. Y cuando le hablo a mis 4 hijos, no le hablo para yo ser famoso delante de ellos. Yo no le hablo para que vean, oh, qué tremendo predicador o qué tremendo pastor. Les hablo porque los amo. Los amo y quiero ver sus vidas bendecidas para bendecir. Y cuando nosotros hablamos por amor, podemos entender el amor de Dios, que entendemos, wow, qué impresionante. Entender que Él me habla porque me ama. Le habla, le puso visión a la hermana Walkiria, todo al staff, de esta visión de trabajo, de servicio, donde el primer cliente, por decirlo así comercialmente, es Dios.
porque todo lo que han hecho por personas, por niños en Guatemala, en México, en Honduras, en Dominicana, en los Estados Unidos y aquí en Venezuela, a mí me lo han hecho, dice el Señor. O sea, qué bendición ir a esta escala sirviéndole a Dios en diferentes partes del mundo. Todo lo poco o lo mucho que la iglesia cristiana, que nosotros hayamos hecho por la gente, al Señor se lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y definitivamente Él nos muestra, Él nos pone a hacer cosas buenas porque nos ama. En Efesios 2:10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Por qué Él nos muestra esa buena obra? Porque nos ama. ¿Sí? ¿Qué es amar? Nos saca de la muerte. Y acelerando un poquito, dice que Él nos muestra la cosa porque nos ama. Sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Sí. Dios, lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, lo que hemos hecho, no es el final. Hay cosas más grandes que Dios tiene para con nosotros. Entonces, la dependencia, un hijo tiene que ser dependiente de su padre. Un hijo tiene que estar deseoso de conocer la voluntad del padre. Un hijo tiene que estar pendiente observando lo que el padre está haciendo. Y un hijo definitivamente espera grandes cosas del padre. Y nosotros hemos de esperar grandes cosas de Dios, seguir viendo grandes cosas del Señor. Cuando Jesús estaba orando, que los discípulos estaban allí, llegó Pedro y se le ocurrió una gran idea. Señor, hacemos una enramada para ti, para Moisés y para Elías. Jesús bajó y dijo, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Este no es el objetivo. O sea, lo grande no era a Moisés, a Elías, a Jesús. No hay algo más grande que un pecador se arrepienta. Es más, en ese momento en que ocurrió eso de la transfiguración, cuando la transfiguración del rostro de Jesús, cuando se presentó Moisés y Elías con Jesús, allí no dice que hubo fiesta en los cielos. Dice que el único que hay fiesta en los cielos es cuando un pecador se arrepiente, cuando el hijo pródigo vuelve a casa. Y eso nos debe de llevar a reflexión, que no es la fama lo que debemos buscar, es la atención a tanta gente que están necesitadas y que cualquier cosa que hagamos por esa persona, al Señor Jesucristo se lo hacemos. Y por ello debemos desarrollar la fe de hijo. La fe de hijo, el modelo para nosotros tenerla es Jesucristo. El que Dios ponga tierno en nuestros corazones. Como dice el Señor, si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿qué padre le va a dar a su hijo en vez de un pan, una piedra? ¿O en vez de un pescado, una serpiente? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Dice en Mateo, en Lucas dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pide? La fe no es un estado emocional. Yo, para mí la oración, con todo el respeto, no quiero ser polémico, por favor, la oración no tiene poder. Tiene poder el Dios al que oramos. El Dios que adoramos, el Dios que alabamos, Él es el que tiene el poder para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Debemos de tener cuidado con el vocabulario metafísico, de darle vida o ánimo a las plantas, animales o cosas. Realmente las personas que Dios ha puesto aquí en la tierra para manifestar su poder es a nosotros.
a sus hijos. Recuerde que Romanos dice, perdone, no tengo la referencia exacta ahorita, que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero un hijo de Dios está pendiente de la revelación de su Padre, de lo que su Padre está haciendo, no de qué va a ser, ¿ok? No de qué va a ser, porque el Señor comenzó desde Génesis, cuando le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer la iba a herir en la cabeza, y la simiente es Cristo, ¿sí? Y que lo único que podía hacer la serpiente era morder a Cristo en el calcañar, en el tobillo. Sí, si yo me pongo a pensar y a reflexionar, pero de todas maneras lo mordió la serpiente y tiene veneno. Sí, exacto, pero en el tobillo. Y de allí que el veneno llegue del tobillo al cerebro, son unos cuantos minutos, donde se aplica torniquete, donde se corta, donde se chupa la sangre para extraer el veneno, etcétera. ¿Eh? Dios permite que el enemigo hiera en los pies, en la zona baja del cuerpo, no en el cerebro, para darnos la oportunidad de pensar sin dolor, de pensar sagazmente, de pensar astutamente, de pensar con una fe puesta en las promesas de Dios, no una fe puesta en las emociones. En una ocasión, y nosotros los pastores debemos tener mucho cuidado y los que ministramos la palabra, en una ocasión, Dios, yo estaba en un lugar y Dios sanó, a, abrió puente en unos pies planos. Unos niños tenían pies planos y Dios le hizo puente, le hizo la curvatura en la planta de los pies. Dios usó mi vida, pero comenzaron a traerme a otros enfermos, la gente emocionada. Yo cuando veo a la gente me impacto, digo, uy Señor, pero bueno, voy a orar por fe, pero tú no me has dicho que lo vas a sanar. Pero yo voy a orar por fe, voy a ser obediente a la fe o a la emoción. Ocurrieron otros milagros, pero no todos. En el hotel, cuando estaba, en vez de estar contento por los milagros que Dios había hecho, estaba triste por los que no hizo. No sé si a alguno de los pastores le ha pasado eso, que quitamos la mirada de lo que Dios hace para ponerlo en lo que no hace. Y me fui cargado, me fui afectado emocionalmente porque no sanó a todos. Y cuando me puse a orar y el Señor me habló, me dijo, el Señor, yo sé cómo son las cosas, yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que estoy haciendo. Sigue siendo un hijo obediente, déjate guiar. Sí. Y es muy importante que nosotros entendamos que la fe de un hijo descansa en las palabras de su padre. Jesús descansó en las palabras del Padre, se mantuvo en las palabras del Padre y se mantuvo tanto que el reto más grande de Jesús o de Dios hecho carne, porque a mí me gusta decir esta expresión, ¿quién es Jesús? Dios hecho carne, Dios hecho humano. El logro más grande de él fue estar en esa muerte tan cruel en la cruz del Calvario y llegar hasta el final sin pecar, expirar, decir en tus manos, encomiendo mi espíritu y lograrlo sin pecado. Y gracias a que él lo logró, es poderoso y nos socorre a todos nosotros, nos levanta, nos anima con una fe inquebrantable. Pero repito, esa fe inquebrantable está basada en todas las promesas de Dios que son en Cristo sí y en Cristo amén. O sea, que la fe no está basada en lo que nosotros creemos que Dios va a hacer, sino que la fe está basada en lo que Jesucristo hizo por todos nosotros, que en la cruz cumplió, como dice Colosenses 2:14, expuso públicamente a Satanás triunfando sobre él en la cruz. Y la Biblia dice que triunfó sobre él en la cruz en Colosenses 2:14.
y por tanto es un derrotado, es un vencido por el Señor Jesucristo. Y por eso todas las cosas que nosotros vivamos en esta tierra, que ocasionen que estoy triste, pero sé que es para bien, que estoy contento es para bien, que tengo gozo es para bien, que, por ejemplo, para los que no saben, el 5 de marzo tuve que ir a quirófano, otra operación, el año pasado tuve una operación de corazón, el 5 una operación, este, y de vesícula, no me extrajeron la vesícula, sino que la drenaron para volverme a operar 2 meses después. El 4 de marzo yo oré en la habitación donde estoy en este momento, lloré, le dije, Señor, no, no quiero esa operación, por favor, yo sé que tú puedes hacer milagros. De hecho, he orado por personas que están a punto de ser operadas y bueno, y de hecho el milagro. Eso lo hice el 4 de marzo. El 4 de mayo también lo hice, lloré y Dios me decía, confía en mí, cuenta conmigo. ¿Eh? O sea, que no necesariamente la fe no es que Dios haga lo que yo quiero. La fe se prueba, amados pastores, pastoras, hermanos, la fe la prueba a Dios. Cuando Él te tiene un caminito, cuando Él te tiene una experiencia que pasar, que no esté de acuerdo a lo que tú quieres. Ahí es donde se demuestra la fe. Y luego que lloré antes de las 2 operaciones, en la primera, después de llorar, clamar, gritar, no peleé, porque en mi vida las veces que he peleado con Dios he perdido. Y para seguir perdiendo, no, Dios me ha hecho ganador. Y a todos ustedes Dios les ha hecho ganador. Hay personas que les gusta pelear con Dios. Yo no. No porque no conozco al primer hombre que le ha ganado a Dios. Y yo tampoco le voy a ganar. Pero Dios nos hace ganadores a todos. Y así mismo fue la segunda operación, donde me dijo, tranquilo, vas a entrar a quirófano, te duermen y te vas a despertar en la habitación. Y qué agradable, cuando desperté en la habitación, en la primera operación, estaban mi esposa, mis hijos, mis yernos, otros familiares. En la segunda operación estaban mi esposa, mis hijos. Qué bendición tan grande. Despertar y ver a la persona que uno ama. Sí. Entonces así será cuando durmamos en Cristo. Habrá, no sé si, o sea, es un abrir y cerrar de ojos, pero cuando despertemos, vamos a ver aquel que nos ha amado por encima de todo. Sí. Así que desarrollemos la fe de hijo. Eso fue lo que Dios me dio para nosotros hoy. Desarrollemos la fe de hijo y el modelo de una fe de hijo es Jesús. Y ese hijo tuvo una fe para orar, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. La gracia sin fe son palabras infladas. La fe nos lleva a tener gracia. Y que esa gracia de Dios, que no viene gratis, sino que viene porque nosotros invertimos confianza y fe en Él, es gracias a todas las promesas del Señor. Y sé que muchos de ustedes conocen ese himno. ¿Eh? Este, no lo mandé a buscar, pero es un tremendo himno, un himno viejo del himnario bautista o himnario de iglesia cristiana. Cuando dice, todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. No dice que confiemos en las oraciones poderosas. No dice que confiemos en nuestras emociones, sino en las promesas de Jesús. Padre, te honramos, te glorificamos y damos infinitas gracias
porque tu palabra es ancla en medio de las olas turbulentas. Tu palabra es el arca que nos mantiene a flote en medio de las crecidas de las aguas. Gracias porque tu palabra nos dice que los muchos ríos no nos anegarán ni nos ahogarán y la llama no arderá en ti. Gracias, Señor, a ti, porque por esas palabras tenemos fe y por esas palabras prometedoras nosotros podemos vivir confiados. Dios, muchísimas gracias por las oraciones que se han hecho cada miércoles a través de esta reunión por mi país. Tal vez muchos venezolanos no sepan que CAF, muchos de los que han sido rescatados, muchos de los que viven todavía, jamás se enteren que hay un ministerio CAF, Centro de Atención Familiar, que oró por ellos y oraba por ellos. Tal vez nunca ellos se enteren, pero tú sí sabes, como cada pastor en Dominicana, en Estados Unidos, en México, en cada país que está conectado en este momento, oraron a ti. Y tú sí sabes cuántos de ellos oraron por mi país, por mi nación y por la situación que se vive. Y te doy gracias porque esas oraciones son el incienso que aromatiza tus cielos, tu reino. Y te doy gracias, Padre, por hacerlos partícipes de los rescates, de las bendiciones. Gracias, Señor, porque interceder y orar nos une a Cristo cuando tu palabra dice que tú intercedes por nosotros, que tú estás intercediendo por nosotros al Padre y que además en lo íntimo intercedes en tu espíritu con gemidos indecibles, gemidos que no podemos definir, que no podemos entender, que son indecibles porque hay una parte de tu amor que no la podemos comprender y que no la podemos entender. Señor, ayúdanos a ser hijos dependientes de ti, hijos que estamos hambrientos y deseosos de tu voluntad, hijos que estamos pendientes de ver lo que estás haciendo, porque tú nos tienes para cosas mayores y más grandes. Señor, el inicio de esta 24 horas de oración está enfocado, Dios, a que tengamos una fe conductual, una fe que nos conduce como hijos, una fe relacional, una fe que nos relaciona con el creador y dador de la vida, con el que puede sacarnos una sonrisa, el que puede cortar las lágrimas, el que puede, Señor, enjugar nuestras lágrimas. Te alabo y te bendigo por la vida de la hermana Walquiria, de su staff, de todos los que están allí involucrados, los que viven en los Estados Unidos, los que están fuera de otros países. Señor, gracias por la manera como les has usado y cómo tú has estado obrando a través de este ministerio. Gracias porque has llegado a través de ellos a lugares donde ellos físicamente no pueden llegar. Dios Todopoderoso, oramos porque tu Espíritu Santo sea obrando en la vida de los gobernantes, del que gobierna en los Estados Unidos de América, que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, revélale tu voluntad al presidente Donald Trump y a todo su equipo. Ayúdalo, dale sabiduría, no apoyarse en su propia prudencia. Glorifícate, Señor, en la vida de ellos. Oro, Padre Celestial, para que se alineen contigo en cuanto al trato con los extranjeros, Señor.
Tú eres el Dios que te ocupas del huérfano, de la viuda y del extranjero. Tú demandas de nosotros que tratemos bien a los extranjeros. Padre, haz que algún pastor de los que están cerca de él le lean tu palabra, donde muestre que ser anfitriones de extranjeros es estar dentro de tu propósito y de tu voluntad. Señor, glorifícate, Señor, en todo lo que tú quieres glorificarte. Señor, bendice a cada pastor, a cada pastora, a todos los que viven allá, que están en este grupo. Auméntales la fe, avívales en estos tiempos, y que a pesar de que la inflación se ha elevado últimamente en los Estados Unidos, tú eres el Dios que va más allá. CAF depende de ti, Señor. Tú eres el Dios de CAF. Tú eres el Dios que pusiste esa idea en la hermana Walkiria, y eres el Dios que te has provisto para todo. Gracias, Señor. Enséñanos a ser hijos. Ayúdanos a verte como Padre. Quita de nosotros toda, todo obstáculo, todo argumento, todo pensamiento que nos bloquea en ser hijos, y que en todo tú te glorifiques. Oh Espíritu Santo, gracias, porque tú liberas, tú nos limpias, tú obras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Padre.